Estructura política de la Federación. Es de suma importancia mencionar la distribución orgánica de las funciones del Estado en la Federación Mexicana, en donde, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se expresa que nuestra nación cuenta con un origen democrático y a su vez popular. Cabe señalar que el artículo 39 define de manera resumida lo siguiente, que todo poder público emana del pueblo y éste se instituye para su beneficio. Además, el pueblo es quien se ostenta como titular de la soberanía nacional de manera originaria y contando en todo momento con el inalienable derecho, ya sea para alterar o modificar la forma de su gobierno. Por otro lado, el artículo 40 constitucional nos expresa que por decisión del pueblo mexicano nos constituimos como una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En el mismo orden de ideas, en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, en su primer párrafo, nos continúa guiando hacia las formas de Estado y de gobierno, en donde podemos notar que la soberanía popular se ejerce mediante los poderes de la Unión, de acuerdo a cada una de las competencias que les han facultado a cada uno de los poderes. De esta manera nos menciona que las entidades federativas deben conducirse de acuerdo a lo que le toca conforme a sus regímenes interiores, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las particulares, es decir, con la que cuenta cada entidad federativa, las cuales en ningún caso podrán contravenir lo estipulado en nuestra Constitución o Pacto Federal. También es importante señalar que los tres poderes con los que cuenta la Federación. En este aspecto, el autor Jelinek nos dice que debe atribuirse a Montesquieu como el precursor de la moderna concepción del principio de división de poderes. Entonces, el Estado se basó en las ideologías del mencionado autor para estructurar un tridente conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El máximo ordenamiento jurídico estipula que la Federación se divide para su ejercicio de la siguiente manera. El Poder Legislativo, previsto en el artículo 50, se expresa que el Poder Legislativo de la Nación Mexicana se deposita en un Congreso General de carácter bicameral conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Ejecutivo lo comprende el artículo 80, en el cual se expresa que el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, conocido como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y el Poder Judicial, de conformidad con lo prevé el artículo 40, señala que el ejercicio de este poder se lleva a cabo por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales y los tribunales colegiados de apelación, así como los juzgados de distrito. Es esencial mencionar que la Federación cuenta con una distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas que la conforman, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124 de la Constitución. Además, estas entidades federativas cuentan con un régimen de gobierno muy parecido al de la República, debido a que los artículos 115 y 116 de la mencionada Constitución nos dice que adopta un régimen interior representativo, republicano, democrático, laico y popular. Otro tema que viene a colación dentro de la estructura política de la Federación es el referente a la suspensión de garantías y derechos que se lleva de acuerdo con la misma, en donde la doctrina menciona que únicamente en aquellas circunstancias de carácter excepcional dará lugar a que se suspendan algunos derechos y garantías, con la finalidad de que el gobierno pueda resolver la problemática que sea en este momento, tratando de ser de una manera más rápida y eficaz. Lo anterior se lleva a cabo por una única persona que reúne los poderes o bien en una institución para lograr responder con dos características importantes y básicas, como son la serenidad y la firmeza, para hacerle frente a la adversidad en la que se encuentra. En cuanto a la atribución antes comentada, en el artículo 29 constitucional se ubican los supuestos por los cuales habrá de suspenderse las garantías y los derechos, y son los siguientes: en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o bien por cualquier otro que ponga a toda la sociedad en un peligro inminente. Cabe señalar que esta atribución corre a cargo del presidente. Sin embargo, debe existir previa aprobación del Congreso de la Unión o bien de la Comisión Permanente. De esta manera, el Ejecutivo Federal podrá restringir o suspender en toda la República los derechos y garantías que se estimen necesarias para hacer frente a la problemática de una manera más fácil y rápida. La suspensión de garantías cuenta con ciertas reglas, siendo estas que solamente se podrán hacer por un tiempo limitado y de manera general. Es decir, es una atribución que no puede hacerse en contra de una persona determinada. Además de que esta suspensión de ninguna manera
podrá restringir los siguientes derechos: la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, el derecho a la integridad personal, la protección a la familia, a la vida, a la nacionalidad, al nombre, los derechos de la niñez, la libertad del pensamiento, los derechos políticos, la conciencia y la creencia religiosa, así como la prohibición de la pena de muerte, el principio de legalidad, la retroactividad, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, entonces ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos en conjunto. La forma en que se solicita la suspensión de derechos y garantías es de carácter presidencial, la cual debe de estar previamente fundada y motivada. Asimismo, deberá ser proporcional y observar en todo momento los principios de legalidad, proclamación, racionalidad y no discriminación. Cabe señalar que como se determine el fin, la restricción o la prohibición, las medidas legales y administrativas empieza a adoptarse durante el plazo autorizado y quedarán sin efecto de forma inmediata. Esta medida se encuentra circunscrita en la multicitada Constitución desde el año de 1917 y solamente se ha utilizado 4 veces. Una de ellas fue durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto con el que cuenta nuestra nación es el relacionado con las elecciones, en donde esta palabra proviene del latín electionem, la cual significa acción de escoger. Esta elección es demasiado importante debido a que en ella se encuentra el derecho a la igualdad y el ejercicio de la democracia. Lo anterior se puede decir que las elecciones son aquel procedimiento por medio del cual los ciudadanos de un determinado país escogen a los individuos o bien personas que ocupen cargos de elección popular, teniendo en cuenta los tiempos y las formas que establezcan los ordenamientos jurídicos de la materia en cuestión. Un elemento más que se encuentra dentro de la estructura de nuestra nación mexicana y que además está ligado con el punto anterior son los partidos políticos, los cuales son definidos en el numeral 41 fracción primera, el cual lo señala. Los partidos políticos son las entidades de interés público, en donde su existencia de carácter jurídico y su funcionamiento están regulados por normas establecidas en la propia Constitución y las leyes secundarias a las que se refiere. Asimismo, sus alcances y facultades se encuentran previstas en la Ley General de Partidos Políticos en cuanto a sus derechos y obligaciones, que se estipulan en el artículo 23, capítulo 3 de la ley citada. Otra institución que tiene relevancia en la estructura política de la Federación es el Instituto Nacional Electoral. Este se creó mediante una reforma constitucional publicada el 10 de febrero del año 2014, con lo cual se sustituyó la institución anterior y lleva por nombre Instituto Federal Electoral en sus orígenes. Su sustento jurídico lo podemos ver reflejado en el artículo 41 de nuestra ley fundamental. También se cuentan con leyes reglamentarias. Y también es importante señalar que hay una serie de principios con las que debe cumplir el multicitado Instituto Nacional Electoral, el INE, para su funcionamiento, que son independencia, legalidad, certeza máxima, publicidad, objetividad e imparcialidad. Las disposiciones que modificaron de manera sustancial la organización de los procesos electorales y que además reglamentaron al artículo 41 constitucional y sus correlativos son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales. Todas estas expedidas el 23 de mayo del año 2014. El INE cuenta con un órgano superior de dirección, el cual es el Consejo General, integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales. Dentro del INE también se ubica la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, en donde su mayor atribución se encuentra la de realizar el cómputo final de la elección del presidente de la República, siempre y cuando a una previa resolución se le haya llevado un medio de impugnación, con la finalidad que esta sala dé validez de la elección y declare en su caso presidente electo al candidato que obtenga un mayor número de votos de manera inatacable y definitiva. Cabe destacar que en materia electoral se han dado múltiples reformas y cambios en su estructura interna. Sin embargo, todo esto es con la finalidad de garantizar una serie de comicios igualitarios y también perfeccionar la materia contenciosa electoral para su defensa. Asimismo, algunos autores
en materia electoral sostienen que las reformas al artículo 41 de la Constitución mexicana se deben a dos factores principales, siendo esto la desconfianza partidaria y aquella lucha que cada vez se encuentra más enconada por alcanzar el tan ansiado poder. Las reformas han dado paso para que se establezca un sistema de medios de impugnación y además un sistema de nulidades de las elecciones, tanto a nivel federal y local, en los casos en que se presenten violaciones graves, dolosas o bien determinantes. El contencioso electoral está conformado por normas muy amplias y complejas, las cuales se encuentran contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en materia de delitos electorales, y opera como un instrumento de defensa en los casos en que se presenten violaciones a normas constitucionales. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos y las propias normas procesales referidas forman parte de estas normatividades. Cabe señalar que para resolver los conflictos electorales, nuestra Constitución expresa en su numeral 99 el funcionamiento del Tribunal Electoral, quien fungirá como máxima autoridad jurisdiccional en la materia en comento y como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En cuanto al contencioso electoral y al tribunal, el primero le encomienda al tribunal la potestad de dar el carácter de definitiva en diversas etapas de los procesos electorales, para así garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, de votar, ser votados y de asociación. A partir de la última reforma en teoría política, el multicitado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le consideraron otras atribuciones, como son: se le hará de su conocimiento en los casos en que se susciten controversias que les remita el INE por violaciones a las disposiciones constitucionales en cuanto a propaganda política y electoral. Asimismo, por actos anticipados en los tiempos de precampaña o en tiempos posteriores, es decir, en los casos de campaña. Gracias.